Hola y sean bienvenidos a otro video en el canal de Unaciencias. En esta ocasión estaremos desarrollando ejercicios variados que le corresponden al examen final 2020A de Termodinámica 1. Vamos a hacer 3 sesiones para resolver todo este examen final, ya que hacerlo todo en un video puede ser muy tedioso de verlo, ¿no? Así es que para la mejor comprensión y atención hemos decidido cortar esto en 3 partes. Así que esperemos que sea de su agrado y comencemos. Bien, la primera pregunta dice: una turbina opera con vapor de agua bajo las siguientes condiciones. Nos dan las presiones, temperaturas de entrada y de salida y las velocidades también de entrada y de salida, como lo podemos observar aquí, ¿no? También nos proporciona el dato de la pérdida del calor del proceso y nos pide determinar la potencia desarrollada por la turbina en el apartado A, y en el apartado B nos piden la eficiencia adiabática. También no me olvido de que nos dan el dato del flujo másico, que es de 9000 kilogramos por hora, ¿ok? Nosotros ya estamos transformando aquí de kilogramo por hora a kilogramo por segundo y de kilojoule por hora a kilojoule por segundo para tenerlo en unidades internacionales, ¿no? Ahora, para la solución, primero debemos observar y plantear qué tipo de ejercicio o proceso tenemos, ¿no? En este caso tenemos una turbina. Primero seleccionamos qué tipo de sistema es este, ¿no? Como vemos, entradas y salidas no es un sistema cerrado para nada. Tenemos un sistema abierto, ¿verdad? Y una turbina, ¿qué tipo de dispositivo es, ¿no? Tenemos que todo lo que entra es todo lo que va a salir, ¿no? No hay una acumulación en este sistema, ¿no? No hay una válvula de cierre para que se acumule cierto material dentro de este dispositivo, ¿no? Entonces todo lo que entra va a ser todo lo que sale. Entonces, al no haber acumulación, este es un proceso de tipo FES, ¿no? De flujo estable o estado estable, donde el flujo inicial de entrada va a ser el flujo de salida, ¿no? Para ello vamos a hacer primero el balance de energía, ¿no? Eso es lo que se hace en primera instancia para poder, en el apartado A, poder calcular la potencia desarrollada por la turbina, ¿no? Un balance de energía es requerido. Bien, para ello nos apoyamos en la primera ley de la termodinámica y en su ecuación general para cualquier tipo de proceso y sistema, ¿no? Que es la siguiente. En esta ecuación podemos ver términos de entalpía, energía cinética, energía potencial, la transferencia del calor del proceso, el trabajo realizado por el dispositivo, en este caso la turbina, y del lado derecho tenemos una derivada, ¿no? Con respecto del tiempo. Este término, esta derivada, le corresponde a la acumulación del sistema, pero como hemos dicho que en este proceso no existe una acumulación como tal, por ser un proceso FES, entonces, y obviamente al ser una turbina todo lo que entra es igual a todo lo que sale, entonces no hay una acumulación y este término se cancela automáticamente siendo cero, ¿no? ¿Qué otros términos podemos cancelar? Sabemos que todo este proceso se da en un mismo nivel, ¿no? No hay desniveles hablando de alturas, ¿no? No hay una diferencia con el estado inicial y el estado final con una posición respecto a un punto de referencia, ¿no? O sea que no hay una variación de la energía potencial. Entonces podemos cancelar los términos de la energía potencial como tal. Entonces también cancelamos este término y este de acá. Ahora, tenemos velocidades, ¿no? Que son diferentes en la entrada y en la salida. Entonces también debemos considerar, ¿no? Pero no es estrictamente necesario considerarlo. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya resolviendo el ejercicio que este tipo de energía no va a influir tanto en los cálculos, en toda la ecuación del balance, ¿ok? Porque estos resultados de energía cinética, a la hora de hacer el cálculo, esos resultados son pequeños en comparación con otros tipos de energía como la entalpía o la transferencia de calor en el proceso o el trabajo que realiza la turbina. Como van a ser pequeños, entonces se puede despreciar, ¿no? Pero como acá nos dan de dato las velocidades, entonces podemos considerarlo. Así es que no vamos a eliminar este término y continuamos. Ahora despejamos la ecuación para calcular la potencia, ¿no? Que es el W, y nos queda lo siguiente, ¿no? La potencia es igual a la transferencia de calor Q más la entalpía de entrada más un medio de la velocidad al cuadrado de entrada, multiplicado todo esto por el flujo másico de entrada, y lo mismo para la salida, ¿no? Menos H sub S, que es la entalpía de salida, más un medio de la velocidad de salida al cuadrado, y esto multiplicado por su flujo másico de salida. Obviamente acá el flujo másico de entrada y el de salida
son los mismos. Y acá en esta ecuación hay que tener cierta consideración con las unidades, ¿no? Podemos establecer una pequeña nota. Debemos establecer la uniformidad en las unidades de energía, ¿no? En especial las de la entalpía y energía cinética. Antes de hacer la suma que está en los paréntesis, debemos notar una uniformidad en las unidades, ¿no? Que todo esté en el sistema internacional o en las unidades que ustedes crean de conveniencia, ¿verdad? Para poder así sumar. Yo no puedo sumar kilojoule por segundo más un kilocaloría por hora, ¿no? Todo tiene que estar en unidades iguales. Entonces, una vez considerado esto, ya podemos continuar. Bien, continuando. Ahora teníamos la ecuación de la potencia, ¿no? En función del calor, de entalpía y de las energías cinéticas, como lo podemos observar aquí. Y tenemos datos de la pérdida de calor suministrada por el mismo problema y el flujo másico también, ya transformados en sus unidades internacionales, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Las velocidades tanto de entrada como de salida. Pero estas las vamos a tener que uniformizar y pasar al sistema internacional o en todo caso a las unidades de la entalpía que se van a encontrar en tablas, ¿no? Esto suele estar en kilojoule por cada kilogramo. Bien, la velocidad de entrada sabíamos que era 250 metros por segundo. Elevamos todo al cuadrado y tendríamos 250 al cuadrado, metro cuadrado por segundo al cuadrado. Esto, 250 al cuadrado, resulta 62.500. Y tenemos metro cuadrado por segundo cuadrado. Esto es lo mismo que decir joule por cada kilogramo, ¿ok? Y para pasarlo a unidades similares a las que tiene la entalpía en las tablas que vamos a utilizar para hallar esos datos, esto debemos pasarlo a kilojoule por kilogramo. Entonces, 62.500 obviamente 62.5 kilojoule por cada kilogramo. Y similarmente lo hacemos para la velocidad de salida, ¿no? Sería 100 al cuadrado, metro cuadrado por segundo al cuadrado. Tenemos 10.000 y esto sería 10 kilojoule por kilogramo, ¿ok? Entonces ya tenemos velocidades, flujo másico y la transferencia de calor en el proceso, ¿verdad? ¿Qué más nos faltaría? Simplemente quedaría hallar las entalpías tanto de entrada como de salida. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Bien, esto es simple porque es simplemente hacer una búsqueda en las tablas de vapor recalentado o saturado dependiendo los datos que tengamos, ¿no? En este caso, en la entrada que tenemos, presión y temperatura, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a las tablas de vapor recalentado y buscar a esta presión que es de 5.000 kilopascales en la entrada, recordando, ¿no? Y la temperatura que era de 500. Con estos datos interceptamos en las tablas de vapor recalentado y nos arroja los siguientes datos, ¿no? La entalpía a esas condiciones es 3.434.5 y sus unidades son kilojoule por kilogramo, como lo habíamos mencionado, ¿no? Para eso también pasamos las velocidades a esas unidades, ¿no? La velocidad al cuadrado, perdón. Bien, entonces lo mismo y similarmente para los datos de la salida, ¿no? Tenemos presión y temperatura y asimismo de las mismas tablas de vapor recalentado. Obviamente estamos trabajando con agua, ¿no? Entonces en las tablas del vapor recalentado de agua se tiene una entalpía a esas condiciones de presión y temperatura de 2.675.8 kilojoule por kilogramo, perdón. Y una entropía de 7.3610 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. ¿Okay? Esas son sus unidades de la entropía. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué yo recojo los datos de la entropía si es que ni siquiera lo necesito para el primer apartado, ¿no? O sea, para el cálculo de la potencia. No necesito, en la fórmula no está involucrada la entropía. Entonces, yo saco esto simplemente, uno, porque no es nada complicado hacerlo, ¿no? Ya que tienes la entalpía al lado, ¿no? A la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, pero justo al lado está el dato de la entropía, entonces no me cuesta nada ponerlo, ¿no? ¿Y con qué fin lo hago? Bien, puede que en este primer apartado A no me sirva la entropía, pero recuerden que habían dos apartados, ¿no? También había un apartado B. Entonces quizá para ese apartado sí necesitemos este dato de la entropía. Entonces, como me es sencillo ya recoger estos datos, simplemente los tomo y los tengo en cuenta y los guardo ahí, ¿no? Los pongo anotado para que no se me pierdan los datos y no tener que volver a buscar. Así es que
Bien, ya una vez anotados los datos y teniendo las entalpías, simplemente reemplazamos todos los datos que hemos buscado y calculado en la fórmula para la potencia. Bien, ahora, reemplazando, tenemos que la potencia era igual a la transferencia de calor. La transferencia de calor, en este caso, en el proceso se sufre una pérdida, ¿no? Entonces, en el dato del problema te dicen pérdida de calor igual a 33.33 kJ por segundo. Pero como es una pérdida, y una pérdida significa que se resta energía, entonces este tipo de energía, que es energía calorífica, adquiere un signo negativo, ¿no? Al ser una pérdida. Entonces así se coloca en la fórmula, pues, ¿no? Bien, era transferencia de calor más la entalpía de entrada. Esa sí la tenemos, ¿verdad? 3434.5. Acá lo podemos ver. Esto es sacado de tablas. Más un medio de la velocidad de entrada al cuadrado. Bien, esta velocidad de entrada al cuadrado, recordemos ponerlo en las mismas unidades que en la entalpía, ¿no? Eso ya lo hemos hecho, y eso es 62.5. Bien, todo esto por 2.5, que es el flujo másico de entrada, que es el mismo que el de salida, ¿no? Y similarmente hacemos para los datos de salida, que es la entalpía de salida, que es H sub S, y eso es 2675.8 kJ por kilogramo, más un medio de la velocidad de salida al cuadrado, que es 10 kJ por kilogramo. Bien, todo está en las mismas unidades, entonces yo sí puedo sumar ahora, ¿no? Obviamente este 2.5 está en kilogramo por cada segundo, y esto al multiplicar kilogramo por segundo por kilojoule por kilogramo sale kilojoule por segundo, que son las unidades de la transferencia de calor, ¿no? Kilojoule por segundo. Entonces todo está uniformizado y operando nos va a salir en esas unidades, ¿no? Y el resultado es 1929.04 kJ por segundo para la potencia que requiere la turbina para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, kilojoule segundo, ¿qué es? Es kilowatt, ¿no? Entonces, la respuesta sería, la potencia requerida de la turbina es 1929.04 kilowatts. Simple. Y terminamos con el apartado A. Y pasamos al siguiente. Bien, continuando con el apartado B, nos piden la eficiencia diabática de la turbina. Entonces, para ello, debemos saber que la eficiencia diabática se define como, para este tipo de dispositivos como es la turbina, se define como el trabajo real que realiza o que necesita la turbina entre el trabajo reversible o trabajo ideal, ¿no? que podría realizar esta turbina. Así es que, una vez teniendo eso en cuenta, debemos hacer el balance de energía para calcular dicho trabajo, ¿no? Entonces, hacemos el balance de energía y ya no tenemos que poner toda la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, para el proceso de Fes no hay una acumulación de energía como tal, ¿no? Entonces, por eso este término que está a la derecha es cero, porque había un término de derivada con respecto al tiempo, y eso hacía alusión a la acumulación, ¿no? de energía en el sistema, pero en este caso no hay, porque es un proceso Fes, ¿no? Entonces ya simplemente acá lo ponemos directo, y como nos piden la eficiencia diabática, y recordemos que en un proceso diabático no existe una transferencia de calor, entonces podemos cancelar también este término, ¿no? El término Q. ¿Qué más podemos cancelar? Bien, podemos cancelar los términos de energía potencial. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia en el nivel, ¿no? de referencia. Entonces también lo podemos cancelar. Ahora, así, simplificando estos términos y despejando para la potencia, se tiene esta ecuación, ¿no? Con entalpía y con velocidades al cuadrado, ¿no? Tanto de entrada como de salida, y multiplicado cada uno de ellos por su flujo másico. ¿Okay? Y ordenando vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ordenando entalpías a un lado y al otro lado, sumando las velocidades, tenemos que la potencia va a ser igual a la diferencia de entalpías más 10 a la menos 3, que es un factor que ahorita lo voy a explicar, multiplicado por un medio de la diferencia de cuadrados de las velocidades de entrada y de salida. Este término, ¿por qué aparece? ¿No? ¿Por qué aparece este término? Recuerden que yo, al elevarlo al cuadrado, estas velocidades que están en metros por segundo pasaban a metros cuadrados por segundo cuadrado, que era lo mismo que decir joule por cada kilogramo.
pero yo al restar las entalpías de tablas, ¿no? Estas entalpías van a quedar en unidades de kilojoule por kilogramo, ¿no? Y si a la izquierda tengo kilojoule por kilogramo y a la derecha joule por kilogramo, no puedo sumar, ¿no? Entonces es por eso que aparece este término que está de otro color, que es 10 a la menos 3, ¿no? Es un factor de transformación, simplemente para pasar de joule kilogramo a kilojoule por kilogramo. Entonces, y así poder sumar correctamente, ¿verdad? Simplemente es eso. Y bueno, acá, como ven, acá desaparecido el punto que lleva encima este W, ¿no? Esta variable. ¿Por qué? Porque en sí ya no viene a ser una potencia como tal, ¿no? Ya no va a estar en unidades de kilojoule por segundo, sino va a estar en unidades de kilojoule por unidad de masa, ¿no? Que es kilogramo. Kilojoule por kilogramo va a salir este resultado. Como pueden ver, el flujo másico se ha cancelado también, ¿no? Se ha dividido todo entre el flujo másico, que es el mismo, ¿no? Sabemos que MDE y M sub S son lo mismo y yo puedo dividir, ¿no? En toda la ecuación entre M. Y al dividir la potencia, que es W punto, entre el flujo másico, obtengo el trabajo, pues, ¿no? El trabajo en unidades de kilojoule por kilogramo, ¿no? Es un trabajo por unidad de masa. Entonces, así se explica la ecuación ordenada, ¿no? Y simplificada que tenemos aquí abajo. Ahora, tenemos las velocidades de entrada y de salida. En realidad, tenemos la velocidad de entrada, sí. Pero la de salida, te daban de datos, sí, pero eso era suponiendo que no era adiabático el proceso. Y el proceso no es adiabático, ¿no? Esta eficiencia adiabática es un caso ideal, ¿no? Porque en sí en la práctica no hay un proceso adiabático como tal. Entonces, acá se está suponiendo que es un proceso adiabático, ¿no? Donde el calor no hay una transferencia del calor en el proceso. Entonces se cancela. ¿Y esto en qué me va a influir en las condiciones de salida? Pues lo va a cambiar. Va a cambiar la temperatura y la presión no la va a cambiar. Y la velocidad de salida tampoco, de hecho tampoco, o sea, la va a cambiar pero mínimamente, que se puede simplemente omitir el cambio y poner la misma velocidad de salida que se suministró inicialmente, ¿no? Además, como hemos dicho, las velocidades no influyen tanto en el balance de energía. ¿Por qué? Porque su magnitud es muy poca en comparación con las entalpías, ¿no? Si se han dado cuenta en el balance de energía anterior para el apartado A, era muy pequeño el término de la energía cinética, ¿no? Las velocidades al cuadrado ya era muy pequeño. Y encima, el factor de un medio, y en este caso de 10 a la menos 3, lo hace aún mucho más pequeño, ¿no? Que se puede despreciar. Pero, como tenemos los datos, lo podemos utilizar. Entonces, ya teniendo esta ecuación, simplemente quedaría calcular la entalpía de salida, ¿no? Que no va a ser la misma. Esta sí va a cambiar, ¿por qué? Porque va a cambiar la temperatura de salida. Entonces, la presión no va a cambiar, la presión de salida, pero sí la temperatura de salida, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no existe una transferencia de calor, ¿no? Al no haber una transferencia de calor, la temperatura va a cambiar, ¿no? La temperatura de salida. Entonces, si la temperatura de salida cambia, pero la presión es la misma, la condición, o sea, y las entalpías, las entropías o cualquier función de estado, hasta puede ser la energía interna, también puede cambiar. Y va a cambiar, de hecho. Entonces, tenemos que recalcular, o bueno, buscar de nuevo esta entalpía de salida, ¿no? Porque no va a ser la misma que hemos hallado de tablas anteriormente. Pero la entalpía de entrada y la entropía de entrada sí es la misma, porque las condiciones iniciales ahí están, pues no han cambiado. El inicio se mantiene igual. Lo que va a cambiar es la salida, pues, ¿no? Porque se está suponiendo un proceso adiabático, ¿no? Y en la salida es lo que va a cambiar, en la entrada, ¿no? Entonces, una vez aclarado esto, continuamos. Y bien, acá hemos he copiado lo que ya hemos tenido, ¿no? Por tablas anteriormente, los datos de entrada, pues, ¿no? Eso se mantenía igual. La presión, la misma, 5000 kilopascales, y la temperatura igual. Esos son los datos de entrada. Y obtenemos el H sub E, que es, de nuevo, ¿no? 3434.5, y la entropía es 6.9778 kilojoule por kilogramo grado Kelvin. ¿Ok? Eso se mantiene igual. Bien, entonces reemplazando estos datos, lo que ya tenemos, ¿no? Tenemos las velocidades y tenemos la entalpía de entrada.
nos queda que el trabajo por unidad de masa está en función de la entalpía de salida, ¿no? Porque todos los datos, los demás datos ya lo conocemos. Entonces, para poder hallar este trabajo, tenemos que hallar la entalpía de salida. Y ahora, ¿cómo hallamos esa entalpía de salida si con el balance de energía no me es suficiente, ¿no? Me restan datos que tengo que hallar. Entonces, ahí es donde viene el balance de entropía. Y el balance de entropía se va a hacer suponiendo que el proceso es adiabático, ¿no? Ya que queremos eficiencia adiabática, suponemos el proceso adiabático. Un proceso adiabático no existe la transferencia de calor o es cero, como estamos poniendo acá, y por ende, si queremos hallar el trabajo reversible, entonces el proceso va a ser adiabático irreversible, y todo proceso adiabático reversible es isentrópico, y entonces de ahí se deduce que la entropía de entrada es la misma que la de salida. Y como la entropía de entrada la tenemos, entonces colocamos, ¿no?, que es 6.9778 también la entropía de salida. ¿Ok? Y la presión de salida dijimos que no iba a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que cambiaba? Solo la temperatura de salida, ¿no? Y por ende sus entalpías y entropías de salida. Pero la presión se iba a mantener igual. ¿Ok? Entonces, teniendo la presión y teniendo la entropía, nos vamos a las tablas, pues, ¿no? Pero antes de irnos a las tablas, porque no sabemos qué tablas utilizar, ¿no? Obviamente sabemos que es de agua, pero no sabemos si tenemos que irnos a las tablas de vapor saturado o a las tablas de vapor recalentado, ¿no? Cuando tienes presión y temperatura es más sencillo, ¿no? Pero cuando tienes presión y entropía o temperatura y entalpía no es tan sencillo como parece. Pero tampoco es complicado. Así es que vamos a iniciar, ¿no? ¿Cómo es que podemos saber si se trata o si tengo que utilizar un tipo de tablas o las otras? Ok, para ello recordemos el concepto de calidad, ¿no? De mezcla difásica y del análisis de fases, ¿no?, que se hizo en el tema de la sustancia pura. Bien, acá hay un pequeño artificio, ¿no?, con las entropías, o en caso que tengas entalpías, con las entalpías. En este caso tenemos entropía, ¿verdad? La entropía de salida. Bien, primero nos vamos a ir a las tablas de vapor saturado. Esto es así, ¿eh? Cuando tengan presión y entropía y no sepan qué tipo de sustancia es, siempre empiecen con las tablas de vapor saturado. Entonces, a partir de estas tablas podemos extraer estos datos, ¿no?, que es H sub F, H sub G, S sub F y S sub G, que son la entalpía y la entropía del líquido saturado y vapor saturado respectivamente, ¿no? Y entonces, teniendo estos datos, ¿qué es lo que sigue? Bien, lo que sigue es que al tener estos datos, obviamente estos datos han recuperado a una presión de 100 kilopascales, ¿no? En las tablas de vapor saturado solo se necesita un parámetro, en este caso la presión, ¿no? A 100 kilopascales te arroja todos estos datos la tabla. ¿Ok? Y tenemos la entropía de salida. Bien, la entropía de salida la vas a comparar con las entropías S sub F y S sub G. ¿Cómo comparar? O sea, que si se encuentra en el intervalo de S sub F, y S sub G, lo que vas a tener es directamente una mezcla difásica y vas a tener que utilizar los datos de esta tabla, ¿no?, de vapor saturado. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, 6.9778 se encuentra entre S sub F, que es 1.3, y S sub G, que es 7.359, ¿no? Entonces, al encontrarse dentro, yo puedo afirmar que se trata de una mezcla difásica, ¿no? Porque no llega ni al vapor saturado ni al líquido saturado, sino que está entre medio. Entonces, se tiene tanto líquido como vapor, una mezcla. Y en una mezcla se puede hallar la calidad, ¿no? La calidad, recordemos, que es la fracción de vapor en masa de la mezcla, ¿no? ¿Cuánto vapor hay en la mezcla? Pero a nivel másico, ¿no? No a nivel volumétrico, es diferente. Entonces, la calidad teniendo las entropías, ¿no? La entropía de estado, ¿no?, que es la entropía de salida, y las entropías del líquido saturado y del vapor saturado, se puede hallar la calidad con la siguiente fórmula que vemos aquí. Entonces, haciendo el cálculo, porque tenemos todos esos datos, nos sale una calidad de 0.9369, ¿no?, o 93.69%. Entonces, eso indica que hay una gran cantidad de vapor, ¿no?, en esa mezcla. Bien, una vez teniendo la calidad, yo puedo hallar la entalpía de salida. ¿Por qué? Porque la entalpía de salida es este H que estoy poniendo acá, ¿no? Ese es el H sub S que tenemos aquí mismo. Entonces, ese H sub S que yo necesitaba para calcular el W,
simplemente se puede hallar de esta manera, ¿no? Igualmente con los H sub F, H sub G y la calidad. Entonces simplemente reemplazamos, ya que todo lo tenemos, ¿no? H sub F y H sub G lo tenemos de tablas, y el X lo hemos calculado a partir de las entropías. Entonces tenemos todo y simplemente operamos. Y esto resulta una cantidad de 2533.003 kJ por kilogramo. Y entonces esa es la entalpía en este estado, ¿no? En el estado de salida. Entonces ese es mi H sub S. Ahora, una vez teniendo eso, yo ya puedo hallar el trabajo, ¿no? Que es el trabajo reversible. Entonces vamos a continuar. Bien, como habíamos dicho, podemos calcular este trabajo que es el reversible, ¿no? Ya que hemos supuesto un proceso reversible y adiabático. Entonces el trabajo que se halla es el trabajo reversible. Entonces, hallando este trabajo reversible, ya habiendo calculado la entalpía de salida, simplemente reemplazamos en su fórmula que ya la habíamos visto, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? La entalpía de entrada menos la entalpía de salida más 10 a la menos 3 por un medio, ¿no? Que es 1 sobre 2000, multiplicado por la diferencia de cuadrado de las velocidades, que ya hemos visto. Entonces, operando, se obtiene un resultado de 927.747 kJ por kilogramo, ¿no? Para el trabajo reversible. Pero necesitamos también el trabajo real que ejerce la turbina. Y este trabajo real, ¿de dónde puedo calcularlo? Bien, es simplemente del apartado A, ¿no? Porque el apartado A te daban los datos reales de las condiciones de entrada y las de salida, ¿no? Suponiendo que no era adiabático. ¿Por qué? Porque en el proceso real sí ocurre una transferencia de calor, ¿no? Y entonces ya habíamos calculado esa potencia o ese trabajo que había hecho, ¿no? Esta turbina. Entonces, simplemente sería pasarlo a las unidades de kilojoule por kilogramo, porque recuerden que nosotros habíamos hallado en kilowatts, ¿no? Pero esto es simple, pues simplemente se divide todo entre flujo másico para obtener este trabajo real, ¿no? Y no una potencia como tal. Entonces, simplemente hacemos eso. Como podemos observar acá, la pérdida de calor se está dividiendo entre flujo másico, que está en kilogramo por kilojoule, y esto va a resultar en kilojoule por kilogramo, pues, ¿no? Este cociente. Ahora, acá se está restando las entalpías, y como vemos, las entalpías van a estar en kilojoule por kilogramo, ¿no? Que es consecuente con las unidades de esta operación anterior. Más 1 sobre 2000 por la diferencia de cuadrado de las velocidades, ¿no? Que estaban en metros por segundo. Eso también va a estar en metros cuadrados por segundo cuadrado, que es joule por kilogramo, y con este factor que está dentro de este 1 sobre 2000, que era 10 a la menos 3, se convierte en kilojoule por kilogramo, ¿no? Y entonces ya podemos operar todo esto y obtener el resultado en kilojoule kilogramo, que es de 771.617, ¿no? Una vez teniendo ambos trabajos, recordamos que para este tipo de dispositivos, o sea que son generadores de potencia, la eficiencia adiabática, repitiendo, se calcula y se define como el trabajo real entre el trabajo reversible, no ese trabajo supuesto que puede llegar a alcanzar la turbina. Es un trabajo máximo, ¿no? Al ser un trabajo máximo ideal, por eso se encuentra en el denominador, ¿no? Para compararlo con un trabajo máximo, para que tenga sentido los números de la eficiencia, pues, ¿no? Para que resulte menor a 1 o un menor a 100%. Entonces, por eso es que se define de esta forma. Entonces, simplemente reemplazamos lo que ya tenemos, que es el trabajo reversible y el trabajo real, y nos sale una eficiencia de 0.8317. Obviamente, la eficiencia es adimensional, pues, ¿no? Y se puede expresar en porcentaje. Entonces, sería 83.17%, ¿no? Esa es la eficiencia adiabática que tiene la turbina. Entonces, hasta aquí termina el ejercicio número 1.